Título de la lección: Modelo para un mundo mejor. Nuestro texto inicial se encuentra en Levítico capítulo 19, verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. En su misericordia, Dios siempre ha tenido personas con quienes ha mantenido una relación especial. Por ejemplo, en Abraham vemos que Dios anhelaba reconstruir la relación dañada con los seres humanos, pero no era solo para beneficio de esta persona, sino que era parte de un plan más amplio para restaurar esa relación y compartir la bendición con todo el mundo. Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición vendría a través de la nación de Israel y en última instancia del Mesías, que vendría de esa nación. Por lo tanto, se dispuso a darle leyes, normas y prácticas, todo un estilo de vida para que quienes reciban las bendiciones de Dios también pudieran bendecir a los demás. Este principio todavía existe hoy para nuestra generación. Éxodo 3:7 nos dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. 400 años es mucho tiempo de espera, especialmente cuando se espera en condiciones de esclavitud cada vez más penosas. Dios había prometido que volvería a su pueblo y los sacaría de Egipto, pero generación tras generación tuvieron que quedarse a amasar la riqueza y el prestigio de sus opresores idólatras, y todo el tiempo Dios pareció guardar silencio. Entonces Dios se manifestó de una manera única. Se le apareció en una zarza ardiente en el remoto desierto a un líder improbable, un príncipe fugitivo y un pastor humilde llamado Moisés. Al reacio Moisés le dio una obra que hacer, y la primera parte de esa obra era regresar a los israelitas de Egipto con el mensaje de que Dios había escuchado y visto su opresión y que se preocupaba por ellos. Cambiará dramáticamente su situación. En Éxodo 3, 16 y 17 nos dice que Dios comenzó a describir su plan a este pueblo. Dios, además, tiene un mejor plan. No quiere que el pueblo huya de Egipto en la miseria. Durante 400 años habían contribuido a la riqueza del imperio egipcio. Dios previó la resistencia inicial de Faraón, pero le aseguró a Moisés que los israelitas serían recompensados por todos los años de trabajos forzados. Yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. ¡Qué amoroso es nuestro Dios! Después de sus años de opresión, Dios aprovechó la oportunidad para establecer un nuevo tipo de sociedad con estos ex-esclavos. Quería que vivieran de una manera diferente y que establecieran una sociedad que siguiera siendo sustentable, viable y mucho mejor, por supuesto. Su plan era que este nuevo tipo de sociedad tuviese un modelo para las naciones circundantes y, al igual que Abraham, que las bendiciones que recibieran de Dios también fueran bendiciones al mundo entero. Aquí entramos tú y yo. Notemos que Dios en su misericordia aún hoy ve el sufrimiento de toda la gente en el mundo, incluyéndonos tú y yo, y además oye el clamor pidiendo ayuda.
De acuerdo a Éxodo 4:31, tenemos que creerle y adorarlo, porque Dios personalmente intervendrá en nuestra vida y en la vida de aquellos que les transmitamos toda esta maravillosa verdad. Vemos en Mateo capítulo 22 versos 37 al 40 el resumen que hace Jesús de los mandamientos de Dios. Luego, Éxodo capítulo 20 versos 1 al 17. ¿En qué medida te ayuda a entender lo que lees en cada uno de los 10 mandamientos? Los veremos ahora mismo por un momento. Por supuesto que las leyes aquí mencionadas, el autor no es Moisés, sino es Dios, y las escribió con su propio dedo en el monte Sinaí, y solamente son como un recordatorio, porque estas leyes son el fundamento de su gobierno eterno en el cielo y en la tierra, y en todo lugar, y en toda creación. Los 10 mandamientos se leen como una constitución, después de un breve preámbulo que establece la base sobre la que se hacen estas declaraciones, y en este caso el hecho de que Dios haya liberado a su pueblo. El documento enumera los principios fundamentales sobre los que se establece la nueva nación. En este caso, había órdenes específicas sobre cómo los seres humanos podrían poner en práctica su amor por Dios y por los demás. Muchas naciones han extraído la base de sus leyes de estos principios rectores. Si bien muchas de estas declaraciones son breves, no debemos subestimar el alcance de su impacto y la amplitud de los 10 mandamientos como la ley de la vida. Por ejemplo, el 6º mandamiento, no matarás, resume e incluye todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, así como todo descuido egoísta que nos impida cuidar de los necesitados y sufrientes. Asimismo, la prohibición de robar condena el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista, requiere el pago de las deudas y de salarios justos, y prohíbe toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás. Qué asombroso punto de vista y digno de obedecer de todo ser humano, pero especialmente de todo cristiano. Por supuesto que todos pensamos que no somos malas personas porque no estamos directamente involucrados en un asesinato o un robo evidente, y podría parecer que vamos bien. Pero cuando Jesús habló sobre los 10 mandamientos, dejó en claro que los mandamientos no se cumplen simplemente evitando hacer algunos actos específicos, sino también que con nuestros pensamientos, motivaciones e incluso al no hacer cosas que sabemos que debemos hacer, transgredimos la ley de Dios. No existe una sociedad en la que los 10 mandamientos se tomen en serio y se obedezcan al 100%. Sería una sociedad activa y vibrante en la que todos obrarían con entusiasmo, amando y cuidando a los demás por amor a Dios. Tendemos a leer los 10 mandamientos en sentido estricto. Es más fácil seguir la lectura literal, ignorando muchas veces las aplicaciones y principios en nuestra vida diaria. Éxodo 23:9 muestra que, como esclavos ahora liberados, los israelitas sabían lo que era ser oprimidos, explotados y marginados. Y mientras celebraban su libertad, a Dios le preocupaba que no olvidaran de dónde venían, lo que era ser excluidos y lo que había hecho Él para rescatarlos. Instituyó la Pascua como un acontecimiento conmemorativo y una oportunidad para volver a contar la historia. El Señor mismo, desplegando todo su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Y es verdad que para nosotros, en sentido figurado, todos los que sabemos de su palabra y su verdad, hemos sido rescatados de una esclavitud de ignorancia.
gracias a nuestro maravilloso Dios. Éxodo capítulo 22 versos 21 al 23 muestran cuán importante era que el pueblo recordara su propia esclavitud en las instrucciones de cómo debían tratar a los menos afortunados en su nueva sociedad. La misma medida de misericordia divina ahora aplicada a los necesitados que nos rodean. Dios además dio instrucciones detalladas sobre cómo poner en práctica estos mandamientos, leyes humanitarias sobre un buen trato a los esclavos, leyes relacionadas con delitos violentos, leyes de la propiedad, leyes para la vida cotidiana y reglamentos para establecer tribunales que administraran justamente. Aunque a Dios no le agrada la esclavitud, tampoco puede impedir lo que las personas por su propia voluntad quieren hacer. Había preocupación por todos los conciudadanos de la nueva sociedad, también de los forasteros, y no debían abusar de los más vulnerables, los más pobres y los extranjeros. Ellos podían recoger de los cultivos sobrantes de los campos cosechados. En los Estados Unidos existe un distribuidor gratuito de alimentos que se llama el Banco de Comida y se llama la segunda cosecha. Quizás de aquí tomaron la idea de que los ricos, después de sus cosechas, que deberían dejar que las personas fueran a hacer una segunda cosecha para poder agarrar algo de sustento para ellos al no tener propiedad ni alimento en su casa. Es muy buena idea y ojalá que en todos los países se hiciera. Tratar así a las personas necesitadas no era común en la antigüedad. También hoy nuestra sociedad moderna basa su progreso, desafortunadamente, negando estos importantes principios morales, usando muchas veces a la gente más sencilla para su propio provecho y algunos también para fines políticos a cambio de migajas. Dios requiere que los líderes sean verdaderos servidores de Dios primeramente y del pueblo que ha puesto bajo su responsabilidad, y no deben de olvidar que un día darán cuenta de la administración que hicieron, del liderazgo que Dios puso sobre ellos. Muchos cristianos reconocen y siguen las instrucciones de la Biblia con respecto al pago o la devolución del diezmo a nuestro Dios. Por lo general se hace referencia a Malaquías capítulo 3 verso 10. Es una fórmula simple en la que los creyentes dan el 10% de sus ingresos para apoyar la obra de la iglesia, el pago a ministros profesionales y ayuda en la difusión del evangelio. Al confiárseles estos diezmos, la administración de las iglesias tienen medidas estrictas sobre el uso de estos fondos, y Deuteronomio capítulo 14 versos 22 al 29 muestra cuál es el propósito principal del diezmo. En especial es para que tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esta es una maravillosa promesa. Pero ahora la tentación es pensar que hemos cumplido con nuestros aportes cuando damos ese 10%. Pero esta cifra del 10% era apenas un punto de partida. Mientras más daban, más eran bendecidos. Todo israelita daba un segundo diezmo, y a veces más. Entre un cuarto y un tercio de sus ingresos anuales eran para la obra de Dios, para sostener a los ministros en el santuario por instrucciones de Dios. Una parte de las ofrendas de los israelitas debía enfocarse en brindar ayuda financiera y práctica a quienes más la necesitaban. Dios prometió bendecirlos, especialmente en su nueva tierra, pero no debían dar por sentada esa bendición como si la merecieran, ni tampoco olvidar a los necesitados. Todo era por misericordia y bondad de Dios.
Las contribuciones debían llevarse al santuario y desde allí se compartían, y cada 3 años debían compartir las bendiciones con su comunidad. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. Todo en reconocimiento a la misericordia de Dios entre ellos. Es un gran ejemplo para nosotros también hoy. Cuando se establecieron en la tierra prometida su nueva sociedad en Canaán y bajo el liderazgo de Josué, Dios supervisó una distribución ordenada de la tierra por tribus y grupos familiares. Con el tiempo, la propiedad de la tierra tendería a concentrarse en manos de unos pocos debido a la mala administración y otras desgracias, y provocaría que algunos dueños vendieran sus tierras para sobrevivir. Pero Dios no quería que los descendientes de esa familia quedara desprotegida de su tierra. Su solución fue decretar algo realmente maravilloso, que la tierra nunca podría venderse de manera absoluta, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo, cada 50 años, momento en el que la tierra volvería a la familia asignada, y cualquier tierra vendida podría ser redimida por el vendedor u otro miembro de la familia para rescatar en cualquier momento la tierra hacia la familia. Dios le recuerda al pueblo su relación con Él y cómo eso afecta sus relaciones con los demás. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Qué importantes son estos textos, especialmente para aquellos países que florecieron en base a los migrantes y piensan muchas veces egoístamente para los nuevos migrantes. De aquí sabemos que la sociedad sería totalmente diferente, nueva y libre si se aplicaran estos principios, especialmente a las palabras: no se explotarán los unos a los otros. Por supuesto, especialmente a los más necesitados. Las regulaciones que Dios estableció tenía por objeto promover la igualdad social. Las provisiones del año sabático y del jubileo habrían de corregir en gran medida lo que en el intervalo se hubiese desquiciado en la economía social y en las políticas de la nación. Haciendo referencia al año sabático, por ejemplo, se podía cultivar 6 años la tierra, y había un año en que la tierra se debería dejar descansar para que pudiera dar mejores cosechas, y así también debería ser entre los seres humanos el descanso de un día especial después de 6 días de trabajo, en el día sábado, el día 7º de la semana. Cumplir estas ordenanzas divinas estaban limitadas a que las obedecieran. Por supuesto, Dios jamás va a obligar. Dios tampoco evita las malas consecuencias. Con todo, estas regulaciones ofrecen una vislumbre interesante de cómo podría funcionar el mundo si se siguieran sus leyes, porque Dios tiene preocupación especial por los pobres y los marginados, así como su preocupación de que la justicia, como cristianos, la apliquemos de manera práctica en nuestro mundo. Y por cierto que todos los cristianos, si somos fieles, Dios nos ha tratado con misericordia y ahora con justicia, por eso debemos transmitirla a otros. Como conclusión, invitamos se lea el libro Patriarcas y Profetas de las páginas 310 a la 324 y de la 570 a la 577. Será de mucho provecho. Después del reconocimiento de los requerimientos divinos, nada hay que distinga tanto a las leyes dadas por Moisés como el espíritu generoso, tierno y hospitalario manifestado hacia los pobres. Por supuesto que las leyes aquí mencionadas, el autor no es Moisés, sino es Dios. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos.
Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habría entre su pueblo quienes le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. En aquel entonces, como ahora, las personas estaban expuestas al infortunio, la enfermedad y la pérdida de sus propiedades, pero mientras se siguieran estrictamente las instrucciones dadas por Dios, no habría mendigos en Israel, ni quien sufriera por falta de alimentos. Dios, aunque ha bendecido a todos, desafortunadamente las malas decisiones y mala administración de la mayordomía que puso sobre nosotros a veces nos llevan a situaciones muy apremiantes. Pero las regulaciones dadas por Dios tenían por objeto bendecir a los ricos tanto como a los pobres. Habrían de refrenar la avaricia y la inclinación a la autoexaltación, y habrían de cultivar un noble espíritu de benevolencia, y al fomentar la buena voluntad y la confianza entre todas las clases, habrían de favorecer el orden social y la estabilidad del gobierno. ¡Qué maravilloso! Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. Y finalmente algunas preguntas para dialogar. Número 1. Del modelo que Dios le dio a Moisés y a los israelitas para el tipo de sociedad que debían establecer, ¿qué característica, ley o reglamento te llama más la atención? De lo mencionado específicamente en el estudio de esta semana. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios. Él siempre ha buscado nuestro beneficio, tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Deseo de todo corazón que Dios te pueda bendecir en tus decisiones ahora al conocer mejor la voluntad de nuestro Dios.